Hola, ¿qué tal? Pues vamos a retomar un poco lo que habíamos comentado con respecto a qué era Python como tal, a ejecutar de nuevo nuestro Hola Mundo y a ver un poco de los tipos de datos, cómo ingresarlos desde consola también, ¿sale? Entonces vamos a hacer nuestros primeros programas como tal en Python. Python habíamos dicho que tenía origen en los 90, creados por Guido van Rossum, y bueno, el nombre como tal había sido inspirado en los Monty Python, no tanto en el pitón como tal, no en la serpiente. Y bueno, el objetivo es que Python fuera fácil a la hora de estar programando, que fuera sencillo, que pudieran colaborar varias personas, y por eso termina siendo open source, siendo esta una de sus características, ¿no? Es un lenguaje interpretado, esto quiere decir que conforme lo va leyendo, va ejecutando, por así decirlo, y no requiere este paso previo de compilación como lo hacen C, C++ o Go, por ejemplo. Entonces, no vamos a generar un archivo compilado y luego ejecutarlo. Aquí lo va haciendo al mismo tiempo, de tal forma que será un lenguaje interpretado. Decíamos que era multiparadigma, de tal forma que podemos programar orientado a objetos y estructurado simultáneamente, que son los dos que estaremos utilizando. Los tipos de datos son dinámicos, de tal forma que una variable puede ser un entero y luego convertirse en un char y luego en una matriz, sin ningún problema. Es de código abierto, lo cual también nos hace que tengamos varias librerías. Y bueno, otra de las características es que es multiplataforma, ¿no? Tiene muchas librerías precisamente por el hecho de ser un código abierto. Habíamos comentado que el entorno de desarrollo que estaríamos utilizando es el Spider. Spider tiene, digamos que tres partes: la parte del editor, la parte de explorador, donde estaremos viendo todas las variables que vayamos declarando, sobre todo si estamos trabajando solo sobre la terminal, y bueno, la terminal como tal, ¿no? Spider como tal viene su nombre de Scientific Python Development Environment, y bueno, es multiplataforma como tal, ¿no? Este en específico tiene soporte para Python 2 y Python 3. Entonces ya habíamos visto nuestro Hola Mundo, que constaba de la palabra de imprimir en inglés, que es un print, más Hola Mundo. Voy a correrlo primero desde consola. Entonces abro, por ejemplo, el símbolo de consola, digo que voy a utilizar Python, y para nuestro Hola Mundo decíamos que íbamos a imprimir Hola Mundo. Imprimir en inglés es print, y solo para marcar qué es lo que queremos imprimir, entre paréntesis y entre comillas ponemos la palabra que vamos a imprimir, por ejemplo un print hola, y ya estaríamos corriendo así de sencillo Python, ¿no? Vamos a verlo también en Spider, a ver cómo se vería esta parte, ¿no? Entonces, si yo quisiera correrlo, podría hacerlo aquí directamente desde la consola, que sería un print hola también. Y aquí mismo esta consola sería como la que acabamos de ver hace un momento en el símbolo de sistema. O podríamos crear nuestro archivo y luego correrlo como tal, ¿no? Entonces aquí lo voy a hacer como directamente en el archivo. Voy a poner que escriba hola mundo y lo voy a ejecutar. Aquí ya me da que lo que hizo fue ejecutar este archivo temporal y se imprimió como tal el hola mundo. Veamos un poco de la sintaxis. Si nosotros queremos hacer comentarios en Python, vamos a utilizar el símbolo de gato para comentar una línea y las tres comillas, ya sea sencillas o triple, para comentarios que sean de más de una línea, ¿no? Bueno, pues también podrían ser de una sola línea, pero pues se acostumbra para una sola línea el símbolo de gato. Ya decíamos que no es un lenguaje que se case con un tipo de dato o que tengamos que declarar nuestras variables. Entonces, en este sentido vamos a platicar un poco de los tipos de datos. Como ya decíamos, no se declara el tipo de variable. Lo que hacemos es declarar los elementos. Y a la hora de asignarles un valor, en ese momento la variable obtiene su tipo de dato, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber qué tipo de dato tiene? Pues vamos a utilizar por ahí una sentencia type, que nos va a decir qué tipo es. Entonces vamos a revisar ahorita eso. Hay que saber que tenemos números, cadenas y booleanos. En los números pueden ser enteros, como un 7, pueden ser reales, que tengan decimales o incluso un exponencial. Y a diferencia de otros lenguajes de programación, aquí podemos utilizar complejos, que tienen su parte imaginaria y su parte real, ¿ok? Entonces vamos a declararlos en Spider.
Los ejemplos que teníamos ahí, aquí están como tal. Entonces tenemos la variable número, que tiene un 7, expo, que es un exponencial, el complejo e incluso un texto como tal, ¿no? ¿Cómo sabemos qué tipo de dato es? Entonces le voy a dar un print y ya decíamos que la que vamos a utilizar va a ser type para obtener el tipo de dato de una variable. Y entonces, por ejemplo, tal vez quiero saber qué tipo de dato es expo, por ejemplo, o la variable expo, ¿no? Entonces a la hora de correr me va a decir que la clase a la que pertenece es una flotante, que es esto que teníamos aquí, ¿no? Decíamos que cuando tenemos un exponencial, los exponenciales pertenecen a los reales, que se conocen como flotantes, ¿no? Es muy común que queramos concatenar a la hora de imprimir datos, por ejemplo, un texto con un número, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta concatenación como tal? Voy a comentar esto de aquí y bueno, lo que hacemos sería una impresión. Si yo le doy que quiero que imprima número más texto, este más puede ser interpretado como una suma. Y entonces vean qué error podría salirme, ¿no? Me está diciendo que texto se llama, perdón, la variable. Me va a marcar que no puede aplicar la operación de suma a un entero y a un string, porque número es entero y texto es un string. Y en realidad para concatenar específicamente en Python lo que utilizamos es una coma. Entonces vean ahora cuando lo cambio por una coma, ya me imprime el 7 hola, ¿no? Es como estamos concatenando. Ponemos una coma para concatenar. Noten además que a la hora de hacer la concatenación agrega un espacio. Tenemos otros tipos de datos. Por ejemplo, las listas, diccionarios, conjuntos y arreglos, que son muy típicos aquí en Python. Y bueno, estaremos viendo más adelante con más detalle. Vamos a hablar ahora de, ya vimos cómo imprimir algo, ahora vamos a ver cómo captar algo que el usuario haya ingresado desde la consola, ¿no? Vamos a leer el dato. Y esta lectura la vamos a ver con la sentencia input. Input nos permite leer ese dato como tal. Entonces, vamos a ver aquí cómo se vería. Voy a borrar esto nada más para que no nos cause ruido. Y entonces pondríamos un print, que es una salida de pantalla, donde digamos escribe tu nombre, por ejemplo. Y vamos a decir que en una variable que se llame nombre voy a guardar lo que ingrese el usuario con la sentencia input. Entonces input va a solicitar al usuario, eso que el usuario ingrese se va a guardar en la variable nombre. Y lo que quiero es imprimir ese nombre que ingresó, ¿no? Su nombre es... Y utilizamos la coma para concatenar, ya decíamos, y la variable nombre. Ok, entonces así quedaría mi fragmento de código. Hago una impresión para pedirle el nombre, leo lo que ingrese el usuario y le digo que ese es el nombre que ingresó para probarlo, ¿no? Entonces voy a correrlo. Aquí me pide que ingrese mi nombre y me dice que su nombre es Bella, ¿no? Podemos juntar estas dos líneas en una sola como tal, de tal forma que el escribe tu nombre del print podría ir adentro de nuestro input y de tal forma que a la hora que digo nombre va a ser el input y aquí estoy escribiendo la frase como tal, ¿no? El ingresa tu nombre. Vamos a correrlo. Me pide que ingrese mi nombre y ya me dice su nombre es Citlali en este caso. Okay. Vamos ahora a provocar un error, por así decirlo, ¿no? Supongan que en lugar de leer el nombre, yo lo que quiero es que el usuario escriba un número, ¿no? Escribe un número. Lo voy a guardar en una variable que se llame num como tal y le voy a decir que imprima voy a poner el número es para que nos diga qué número ingresaste, ¿no?
Entonces a la hora que yo lo corro, hasta aquí podría no haber problema, le digo que el número es un 8 y entonces me va a decir número es 8. Pero si este número en realidad es un número, yo podría pedir que me imprima el siguiente número. Es decir, si el usuario ingresa un 4, que imprime el 5. Si ingresa un 20, que imprime el 21, ¿no? Estoy sumándole un 1 a ese número. Entonces, vean qué pasa. Voy a ingresar un 4, que decíamos, y me marca un error. ¿Por qué? Porque este tipo de input lo que me va a hacer es regresar un string siempre. Entonces lo que está recibiendo es un string, no un entero como tal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues decir que este input que estoy regresando, en realidad que no queremos que sea un string, que queremos que sea un entero. Entonces hacemos algo así como un cast. Okay, entonces, para que vean todo el código completo, quedaría de esta manera. El input como tal me va a regresar un string. Lo que quiero es que en realidad se obtenga el valor entero de este input. Para que yo pueda realizar esta suma, o esa es la idea como tal, ¿no? Entonces, a la hora de yo correrlo, escribe el número 6, por ejemplo, y ahora sí, ya imprimió el número siguiente. Otra forma de ponerlo es que en lugar de hacer la concatenación, yo diga que aquí adentro lo que quiero es imprimir la variable número y para marcar la variable la pongo entre llaves. Pero tengo que decir qué tipo de dato es. Entonces supongamos que es, por ejemplo, f, donde estoy esperando un número, un flotante tal vez, y entonces cuando me pide ingreses un número, el 5, ya me dice que es el 5, donde el número está sustituyendo el valor que haya ingresado el usuario como tal. Y aprovechando esta cuestión de los números, vamos a hablar un poco de operadores. En los operadores tenemos los operadores básicos de muchos otros lenguajes de programación. Y bueno, voy a resaltar aquellos que son novedosos en Python como tal, ¿no? Tenemos la potencia que se va a utilizar con el doble asterisco. Y la división entera que se hace con una doble diagonal. Todos los demás son similares a los que estamos acostumbrados, ¿no? El más para suma, el menos para resta, el asterisco para multiplicación, la diagonal para división, el porcentaje para módulo y bueno, usamos también el menos como negación. En este caso están ordenados por orden de precedencia, es decir, que la potencia se va a realizar antes de una suma, por ejemplo, ¿ok? Entonces tienen cierto orden aquí. Y estos son los operadores con los que podríamos hacer operaciones aritméticas. Otro tipo de operadores que tenemos son los operadores relacionales. Estos nos van a permitir comparar elementos, saber si uno es mayor que otro con el signo de mayor, menor que otro, y en nuestro teclado no tenemos el típico símbolo de mayor igual, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner el mayor y luego el igual que el menor igual. Si lo que queremos hacer una comparación, utilizamos un doble igual. Recuerden que a diferencia del igual sencillo, el igual solito es un operador de asignación, es decir, nosotros ponemos número igual a 7, entonces este número va a ser igual a 7, el 7 se guarda en el número, estoy asignando un valor a una variable. En este caso, estoy comparando, estoy preguntando si número es igual a 7, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, como en otros lenguajes de programación, con el famoso igual. Y otros operadores que tenemos son los operadores lógicos. Para la negación utilizamos la palabra not. Para hacer una AND utilizamos la palabra AND en lugar de utilizar el doble ampersand. Y para la operación OR utilizamos la palabra OR, que en realidad OR sería nuestro operador, nuestro OR como tal, ¿ok? Entonces, vamos a revisar cómo utilizar estos operadores, qué salidas tienen, y para ello les voy a dejar un par de ejercicios al respecto.